En las clases de macroeconomía se habían dado las indicaciones de lo que sería la presentación a las investigaciones en dos grupos, a globalización y fondos monetarios internacionales, que debían irse exponiendo y luego subir la tarea a la plataforma, ¿no? Entonces vamos a ir realizando esa actividad. Recuerde que tienen un promedio de 3 minutos por estudiante para que puedan ir realizando la exposición. Realiza su exposición, luego yo comunicaré en el grupo cuando suben esa tarea a la plataforma. Entonces lo vamos a ir coordinando en el orden de lista porque se había indicado que de esta manera estaban separados los grupos. Igual así vamos también realizando la asistencia, ¿no? Entonces todos los del primer grupo tenían su tema en cuanto a la globalización. Alcibar Bajaña, Presente. vamos Bajaña con su exposición. Bajaña, Ya, presente, profesor. vamos con su exposición de la clase. Ok. Globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que se ha convertido en un lugar cada vez más interconectado. O sea, en este sentido se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. Las características de la globalización. Una de las más importantes, bueno, las características más importantes de la globalización son, la primera, que es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. La segunda es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Tercera, es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. La cuarta, es imprescindible, o sea, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados. Depende de la conectividad y de las telecomunicaciones. La quinta, supone la reorganización espacial de producción. Globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. La sexta, que es por última, la sexta característica que conforma un modelo financiero mundial. También tenemos ventaja y desventaja que tiene la globalización y las ventajas son el desarrollo de un mercado global. La segunda, interconexión de las sociedades con acceso a recursos informáticos. Tercera, mayor acceso a la información. Cuarta, aumento de inversión extranjera. Quinta, favorecimiento de las relaciones internacionales. Y por último, aumento del turismo. Asimismo, tenemos las desventajas, que es incapacidad del Estado Nacional como ente de control y administración. Segunda, obstaculización o estrangulamiento del desarrollo del comercio local.
Tercera, concentración del capital en los grandes grupos multinacionales o transnacionales. Cuarta, aumento de la brecha en la distribución de la riqueza. Y quinta, construcción de una hegemonía cultural global que amenaza las identidades locales. Gracias. Barzola, Por eso una pregunta, lo que pasa es que yo no sabía que había que hablar de algo así, que tengo que hablar del mismo tema o a ver, Barzola, pero ¿cómo no vas a ver si estas disposiciones se dieron en la clase anterior? no es que yo no estuve presente, tuve que retirarme. Pero No, para eso debe de consultar con sus compañeros. Debe de consultar con sus compañeros. sí, profe, es que no sabía, no sé pues qué puedo hacer. Ya nada, porque solo hoy era la sustentación. Es que por eso le estoy preguntando, ¿tengo que hablar de lo mismo, la globalización o otro tema? Ya se habían dado todas las indicaciones, Barzola, en relación a los temas que se deberían ir revisando. Burgos Natalie. Burgos Natalie. Burgos. Profe, pero ¿puedo hablar o no? Pero realizó la investigación. Sí, aquí la tengo hecha. Entonces, ¿por qué dice que no sabía? No sé, aquí la tengo. A ver, tiene que ser claro, señor Barzola. ¿Tiene o no tiene su exposición? Sí, aquí la tengo. Ya, entonces, ¿por qué dice que no sabía? Sí, profe, disculpe. Ya son de tercer semestre ustedes. No se puede estar jugando en decir que sabían, no sabían. Continúe Barzola. Bueno, la globalización, en ocasiones denominada mundialización, es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. Factores que impulsan su desarrollo, por ejemplo, apertura de mercados internacionales, que son el libre comercio, funciones entre empresas multinacionales, la eliminación de empresas públicas, que son las privatizaciones, la desregularización financiera internacional a favor del libre comercio, que son los tratados del libre comercio. Los beneficios potenciales, mayor eficiencia de la A ver, competencia. Barzola, esos son algo que investigó adicional, porque esa misma investigación ya la realizó su otro compañero. No creo que sea textualmente igualita. Algo adicional que usted haya investigado, porque esa información de la globalización es tan amplia que no me van a decir que todos tienen la misma investigación, porque ese tema es sumamente amplio, ¿no? Y hasta el momento he escuchado lo mismo que indicó su primer compañero. Algo adicional que usted tenga que no se haya revisado. Aquí tengo la historia. Bueno, sé que Adolf Ferrer señala que el actual proceso de globalización es parte de un proceso mayor indicado en 1492, con la conquista y colonización de América por España. Marshall McLuhan sostenía ya en 1961 que los medios de comunicación electrónicos estaban creando una aldea global.
Rudiger Safransky destaca que a partir de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima en 1945, nació una comunidad global unida en el terror a un holocausto mundial. También se ha asociado el inicio de la globalización a la invención del chip, el 12 de septiembre de 1958. La llegada del hombre a la luna, que coincide con la primera transmisión mundial vía satélite, que fue el 20 de julio de 1969, o la creación de Internet, que fue el 1 de septiembre de 1969 también. Pero en general se ubica el comienzo de la globalización con el fin de la Guerra Fría, cuando desaparece la Unión Soviética y el bloque comunista que encabezaba, cuyo experimento fallido de colectivismo representaba el ocaso de los proyectos de sociedades cerradas y económicas protegidas. Gracias. Continuamos. Burgos Natalie. Caranqui. Buen día, profe. ¿Se me escucha? Sí. Decirle los factores que impulsan el desarrollo de la globalización. Como primero, la apertura de mercados internacionales, el libre comercio. Otro, funciones entre empresas multinacionales. Eliminación de empresas públicas y privatizadas. Tenemos también desregularización financiera internacional a favor del libre comercio, los tratados de libre comercio. Beneficios potenciales, como por ejemplo las mejoras en la comunicación y cooperación internacional que puede llevar a un mejor aprovechamiento y explotación de los recursos. Otro punto sería el impulso al desarrollo científico técnico al ser lucrativo. Otro, por ejemplo, mayor capacidad de maniobra frente a las fluctuaciones de las economías nacionales. Otro riesgo sería irresponsabilidad de empresas y multinacionales. Otro, tenemos aumentos de desequilibrios económicos, sociales y territoriales. Por último, descuido sobre los índices de desarrollo humano y el aumento de la pobreza. Gracias, profe. ¿Solo eso, Caranqui? Si gusta, lo demás, pero le di algunos de los factores que sobre la Tiene globalización. 3 minutos de promedio cada estudiante. Deben ir indicando lo más relevante en relación a lo que investigaron. ¿Algo más que acotar? Nada más. Sí, la globalización en ocasiones es denominada mundialización. Es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a la escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que brindan su carácter global. La globalización, a menudo identificada como un proceso dinámico, producido principalmente por la sociedad que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales. ¿Cuál es Eso la es todo. importancia de la globalización? No investigo eso. Pero lo poco que he leído, pues que impulsan a aperturar mercados internacionales. La eliminación de las barreras de entrada del mercado laboral, financiero y de bienes y servicios. Ya, listo. Castro Miley. Cervantes. Hola, bueno, lo que yo investigué de la globalización
Este proceso originado en el seno de la civilización occidental que se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas en la edad contemporánea, en la segunda mitad del siglo XX, recibe su mayor impulso con el fin de la Guerra Fría y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza la economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran en la escala planetaria, cobrando mayor importancia en el rol de las empresas multinacionales y libre de circulación de capitales junto a la implantación definitiva de la sociedad de consumo. Importancia de la globalización. La importancia de la globalización la encontramos en que gracias a ella las fronteras entre diferentes países como poco o se difuminan hasta desaparecer, están establecidos acuerdos que unifican diversas partes del mundo desde un punto de vista económico, con acuerdos comerciales hasta incluso el punto de vista político. A continuación, yo investigué algunos ejemplos de qué es la globalización. Cíteme uno. Ya, uno de los ejemplos de la globalización son las redes sociales. Las redes sociales, ese es un fenómeno asociado con la globalización, las bolsas de mercado de Wall Street y la importancia de sus cotizaciones, las canciones más escuchadas alrededor del mundo en las radios, y también una de las problemáticas es el narcotráfico que existe cada vez, son más fuertes en el mundo. Esa sería una de las problemáticas, y también otra de los ejemplos de la globalización sería las series que se ven en la televisión y en todos los países o por medio de internet, Netflix, YouTube, entre otros. Ok, ¿Sigo? Cervantes. No hay nomás, suficiente. Y el resto de información la Ok. va subiendo a la tarea. Chamba. Chamba. Espinosa. Presente. Prosigo. Continúe, Espinosa. Ya. Vamos a hablar sobre la globalización. Para mí la globalización es identificada como un proceso dinámico, productivo por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a su nivel. También es un proceso histórico de integración mundial en los que ambos ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, social y cultural han convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. La globalización tiene unos factores que impulsan a su desarrollo, como por ejemplo, la apertura de mercados internacionales. Esto quiere decir que todas las personas tienen un mercado de libre comercio. Funciones entre empresas. Esto quiere decir que las empresas van a ser multinacionales. Muchas gracias. ¿Solo eso, Espinosa? Sí, eso fue lo que yo investigué y ahí saqué mis conclusiones. Eso lo tengo ya en el cuaderno. Pero muy poca investigación. El tema es sumamente amplio y hay bastante información. A medias. ¿Qué? Galarza. Presente, Miss. Ya, comienzo. Aunque no exista una definición concreta sobre lo que es la globalización, se puede decir que es el hecho de que una gran parte de la actividad económica sea realizada con personas de diferentes países,
La globalización económica es un proceso que abre fronteras para empresas y para sus agentes económicos, siendo así que la economía del país se basa en las importaciones y exportaciones a demás países. Por lo general, la gran parte de bienes que un país produce o cuenta son exportados. O sea, al hablar de cuenta es hablar de como que de materia prima. La materia prima que tiene un país es exportada para que sean producidas ya. Junto a la expansión del comercio, la globalización ha supuesto también una gran expansión de los movimientos del capital. En primer lugar, de la inversión indirecta extranjera. Eso tiene con sus siglas IDE. Según estudios, entre 1970 y 2015 se presentaron evoluciones en los flujos de entradas de la IDE y su distribución por diferentes zonas del mundo. La cifra de flujos totales crece con fuerza en este periodo, aunque con fluctuaciones significativas. Es decir, durante este periodo con los estudios nos dimos cuenta que hubieron bastantes exportaciones y eso incrementó el capital en otros países. La globalización financiera ha sido favorecida por las mejoras en las comunicaciones y en la tecnología. Se ha reflejado también en un fuerte crecimiento de otros movimientos de capital, aparte de las inversiones directas, que son inversiones en cartera, préstamos, etc. También Ya, los ahorradores, con el fin de aumentar la rentabilidad, han diversificado de manera creciente sus carteras e incluyen activos financieros extranjeros como son bonos, acciones y préstamos. El término globalización ha sido crecientemente utilizado para referirse al crecimiento de los intercambios en general en el mundo, no solo del tipo económico. La globalización afecta también a los movimientos de personas, lo que son movimientos migratorios y turismo. En la cultura está el cine y la música. En la educación ha aumentado de forma espectacular el número de estudiantes que van a estudiar a otros países y a muchas otras manifestaciones de actividades humanas. Cabe recalcar que también es la mano de obra, ya que existen personas que salen de su país a otros países a trabajar. Así que ahí aporta la mano de obra. ¿Sigo? No, vamos a cerrar ahí. Listo, mis gracias. No está repetida la información. García, Economista, compañeros presentes, reciban cordiales saludos de parte de quien les habla. El tema de exponencia es sobre la globalización. La globalización en el ámbito de la economía es la interacción de los distintos países del mundo a partir del mayor intercambio comercial y de los flujos de inversión. Aquí también podemos encontrar varias estrategias de la globalización en el ámbito de la economía, ya que es un proceso de la globalización económica. Los países siguen diversas estrategias. La primera es la firma de acuerdos comerciales que pueden ser firmados entre dos o más partes. Asimismo, otra estrategia puede ser la de establecer bloques económicos. Cabe recalcar que estas naciones también pueden apuntar a la globalización en el ámbito de la economía a través del unilateralismo. ¿Esto qué quiere decir? Que toman medidas por iniciativa propia y no a partir de un tratado comercial. El objetivo de esta rebaja de impuestos sería permitir la importación de productos tecnológicos a un menor precio, con el fin de que los consumidores se encuentren, por ejemplo, computadoras a un menor precio en el mercado. También podemos encontrar ventajas en la globalización, que permiten ofrecer productos y servicios en países que antes no contaban con ellos. También favorecen la identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre otras. En las desventajas podemos encontrar que no todos los sectores en la economía salen siempre favorecidos.
También las grandes multinacionales, al contar con amplios recursos financieros, tendrían que competir con pequeñas empresas de alcance nacional. El uso de este término se utiliza desde los años 80 y por esta razón el fenómeno tiene tantos defensores como el Fondo Internacional o el Banco Mundial como distractor. No También en sé, esta encontramos tres tipos de capital: el productivo y el financiero. En el comercial, la comercialización de bienes y bienes. está bien, García, Mande. porque no se entiende, ¿no? Vamos a concluir hasta ahí. No se escucha bien. Vamos a continuar. González. González. No está González. Jara. Tampoco está. Bueno, y hasta Jara era lo que hacía referencia a la globalización. Ahora pasamos a lo que es el Fondo Monetario Internacional. Jiménez. Jiménez. Tampoco está Jiménez. Profesora, Dígame. le habla Viteri, a mí también me tocaba, ¿se acuerda que yo le pregunté ayer? No sé si se recuerda que le escribí al WhatsApp yo, porque Pero, ese día no estuve en clase. No sé, pero vamos por orden de lista, señor Viteri. Vamos por orden de lista. Jiménez, ¿no está Jiménez? ok. Mantuano. Tampoco está Mantuano. Mora. Tampoco está Mora. Moreno. Presente. Moreno. Continuamos, Moreno. Ok. Buenos días. Mi tema es Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Es un organismo compuesto prácticamente por la totalidad de los países del mundo y es considerado como el eje del sistema monetario a nivel internacional. Su principal objetivo como consultor y mediador es actuar como supervisor de los países y mediar en la relación entre sus economías, los cuales fomentan la cooperación monetaria mundial, asegura la estabilidad financiera, facilita el comercio internacional, promueve el alto nivel de empleo y el crecimiento económico sostenible y trata de reducir la pobreza en todo el mundo. Como su nombre lo indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal puedan recurrir para superar los problemas de balanza de pagos. Los objetivos proclamados por la organización son promover la cooperación monetaria internacional, comercio internacional y reducir la desocupación, conseguir tasas de cambio sustentables, lograr crecimiento económico y otorgar razonablemente recursos a países miembros en dificultades económicas. El FMI, o también Fondo Monetario Internacional, se financia con dos grandes herramientas, los cuales son cuotas y préstamos. Una ventaja del Fondo Monetario Internacional es que ayuda, como lo mencionamos anteriormente, a las naciones miembros en varias capacidades diferentes, lo cual es otorgar préstamos a los países miembros, que es una función muy importante. Llena las brechas de déficit. Si un país tiene un déficit de la balanza de pagos, el Fondo Monetario Internacional puede intervenir para llenar el vacío. La desventaja es que a pesar de su elevado estatus y sus loables objetivos, el Fondo Monetario Internacional está intentando lograr una hazaña económica casi imposible: sincronizar y dimensionar perfectamente la intervención económica a escala internacional.
Este Fondo Monetario Internacional ayuda a los países miembros a enfrentarse a esta pandemia. ¿Cómo ayuda? Única en un siglo. Los programas de préstamos del Fondo Monetario Internacional se están adaptando mediante la innovación y el aumento de la flexibilidad a medida de que los países se pasan de la base inicial de contención a la estabilización y eventualmente a la recuperación. Por último, el Fondo Monetario Internacional procura mitigar los efectos negativos de la globalización sobre la economía mundial de dos formas, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y ayudando a los países a aprovechar las oportunidades de inversión que ofrecen los mercados internacionales de capital, reduciendo al mismo tiempo su vulnerabilidad frente a perturbaciones negativas o cambios en la actitud de los inversionistas. Gracias. Ok, Moreno. Piguave. Él no puede asistir, profesora, porque tiene un problema en casa. Y le comunicaron la situación para lo del PIS. Sí, de eso ya está al tanto. Ok. Pita. Presente. Ya. El Fondo Monetario Internacional dice, es una organización financiera internacional con sede en Washington, Estados Unidos. Ella nace en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods, principalmente en las ideas de Harry Decker y John Maynard, en una reunión de 730 delegados de 44 países, aliados de la Segunda Guerra Mundial, entrando en vigor oficialmente el 27 de diciembre de 1945 con 29 países de miembros con el objetivo de reconstruir el sistema monetario internacional. Ya, después de 1976 y la desaparición del sistema de cambio fijo, el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, toma un papel preponderante en el otorgamiento de créditos de los estados con déficit en su balanza de pagos y en las crisis financieras internacionales. Ya, a través del fondo y otras actividades como recolección de estadísticas, datos, monitoreo de las actividades económicas de los países de miembros y la demanda política concreta, el FMI proclama trabajar para mejorar la economía de sus países. Los objetivos proclamados por la organización son promover la cooperación monetaria internacional y reducir la desocupación. El FMI se financia con datos grandes de herramientas que son cuotas o préstamos. Las cuotas son aportes realizados por los países de miembros en el fondo común de la organización. Las mayores economías hacen aportes proporcionales mayores que las economías más pequeñas. Además, las obligaciones de cuotas aumentan periódicamente como forma de aumentar los recursos de los que pueden disponer del FMI en toma de derechos especiales del giro. Ya, eso fue lo que... Ok, Pita. Pluas. Presente, buenos días. El Fondo Monetario Internacional fue creado en julio de 1944, inició sus actividades en diciembre de 1945, con la firma de convenio constitutiva por los 29 países. El Fondo Monetario Internacional brinda asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países miembros a fortalecer la capacidad de concepción y ejecución de políticas eficaces, contribuyendo al desarrollo de los recursos productivos en los países miembros, procurando mejorar la eficacia de la política económica y gestión financiera de los países en incremento, sus capacidades humanas e institucionales a diseñar e implementar políticas macroeconómicas, financieras y estructurales eficaces. Con estos fines efectúa el seguimiento de la evolución y medidas políticas, económicas y financieras en los países miembros en el mundo, ofrece asesoría política a los países miembros fundados en
los más de 50 años de experiencia. ¿Qué servicios prestan los fondos monetarios internacionales a los países miembros? Examinar y supervisar la evolución económica y financiera nacional del mundo, asesoría a los países miembros sobre las medidas económicas implementadas y también le presta divisas, respaldos políticos de ajustes que reforman para corregir los problemas de la balanza de pago y que fomentan el crecimiento sostenible. También ofrece una amplia gama de sistemas técnicos y capacitaciones financieras, políticas, a los bancos centrales y a los campos de especialidad. Sus fines son evitar una crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas políticas económicas bien fundadas con un nombre inicial en las instituciones. Este también ofrece préstamos hasta cierto a los países cuando tienen algún problema de financiamiento y no pueden resolverlo. Gracias. Sí, otorgan este tipo de préstamos, ¿no? Cuando Sí, a recién los fue países. la época de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional otorgó un préstamo hacia nuestro país para lo que era la reactivación, en este caso, de las economías. Quinto, Stephanie. Hola. A ver. El Fondo Monetario. ¿Qué es el Fondo Monetario? El Fondo Monetario es un organismo compuesto por prácticamente la totalidad de los países del mundo y es considerado como el eje del sistema monetario a nivel internacional. Su principal objetivo como consultor y mediador es actuar como supervisor de los países y medir en la relación entre sus economías. Nació a mediados de la década de los 40, en el año 1944, a través de un tratado internacional con el objetivo de vigilar y proteger el buen rumbo de la economía a nivel global, con la conocida Conferencia de los Acuerdos de Bretton Woods de Estados Unidos, de las ideas de Harry Dexter White y John Maynard Keynes. Es una organización integrada por 184 países que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegura la estabilidad financiera y facilita el comercio internacional para promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y así reducir la pobreza. Gracias. Nada más, Stephanie. No. No ha habido mucha información. Rivas. Sí, economista. A ver. El Fondo Monetario Internacional es el Instituto Central del Sistema Monetario Internacional. Ya. Su fin es evitar crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. Ya, el Fondo Monetario Internacional es una organización que pretende asegurar el buen funcionamiento del sistema financiero mundial, monitoreando las tasas de cambio y balanzas pagos y préstamos, asistencia técnica y financiera. Su misión es ayudar a garantizar la estabilidad en el sistema internacional. Uno de sus servicios son asistencia técnica y entretenimiento a los países miembros. Otorga temporalmente recursos financieros y supervisa, analiza y valora las políticas cambiarias de los países. El número actual de países miembros es de 184, su sede principal es en Washington, D.C., Estados Unidos, y el director general es francés Dominique Strauss. ¿De dónde se obtiene el dinero de
¿De dónde se obtiene el dinero? Procede principalmente del pago de cuotas y aportes. Y ya, eso es todo, economía. No ha habido mucha información, Rivas. Salazar Mercy. Presente. Buenos días. Fondo Monetario Internacional, más conocido como FMI, es un organismo compuesto por prácticamente la totalidad de los países del mundo y es considerado como el eje del sistema monetario a nivel internacional. Este importante organismo económico nació a mediados de la década de los 40, en el año 1944, a través de un tratado internacional con el objetivo de vigilar y proteger el buen rumbo de la economía a nivel global. Aunque tiene fijada su base en la ciudad norteamericana de Washington, su gobierno está formada de manera permanente por los 184 países actualmente miembros de la organización. Alrededor del Fondo Monetario Internacional giran importantes aspectos del ámbito económico mundial, como el sistema de pagos internacionales o los tipos de cambio de las diferentes monedas o divisas nacionales. En ese sentido, al ser centro del sistema monetario internacional, se encarga de orientar la actividad económica entre países. Las funciones que este gigante poder internacional asume desde su creación se basan en la gestión de las crisis o depresiones económicas que cíclicamente se van presentando en las economías del mundo. Dentro del trabajo del Fondo Monetario Internacional se encuentran el control y la observación de los resultados macroeconómicos de los países miembros, como son los datos de consumo, empleo o inflación de los mismos, y la manera en que se desarrollan sus importaciones y exportaciones en el marco internacional. Del mismo modo, otros indicadores económicos, como la gestión de los tipos de interés, el crédito y los tipos de cambio, son objetivos del trabajo en la observación del FMI. Simultáneamente a la vigilancia de la política financiera y la actividad de las entidades bancarias y créditos. Aunque, como se ha dicho anteriormente, los integrantes del FMI representan a gran parte de países del mundo. Existen notables excepciones como las de Cuba, Corea del Norte o Andorra, que sí forman parte de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Muchas gracias. Ok. Salazar Kenia. Mi tema es Fondo Monetario Internacional. El FMI es la institución central del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales que permite la actividad económica entre los países. Además, contribuye al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. El FMI se centra principalmente en la política macroeconómica, a saber, las medidas políticas que tienen que ver con el presupuesto, la gestión de las tasas de interés, el dinero, el crédito, el tipo de cambio y la política del sector financiero, que comprende la regulación y supervisión bancaria y de otras entidades financieras. Además, el FMI presta atención a los medios de carácter estructural que influyen en los resultados macroeconómicos, comprendida la política del mercado laboral que repercute en el empleo y el comportamiento de los salarios. El FMI se financia con dos grandes herramientas que son cuotas y préstamos. Las cuotas son aportes realizados por los países miembros al Fondo Común de la organización. Las mayores economías hacen aportes proporcionales mayores que las economías más pequeñas. Además,
Las obligaciones de cuotas aumentan periódicamente conforme al aumentar los recursos de los que puede disponer el Fondo Monetario Internacional en forma de derechos especiales de giro. Gracias. Solórzano. Viteri. Presente. Buenos días, compañeros y compañeras, profesoras, con todo. Bueno, el tema a tratar que me tocó a mí fue Fondo Monetario Internacional, que tiene sus siglas FMI. Ya, bueno, es una organización internacional con el objetivo de estabilizar y actuar directamente en el control de la economía global, o sea, mundial, de todos los países. El origen, su principal origen, fue creado el 22, creado el 22 de julio de 1944 en una conferencia internacional celebrada en Bretton Woods, Estados Unidos, en una localidad. En esa década, la actividad económica en los principales países industriales se debilitaba y los gobiernos intentaron defender la economía a través de un decrecimiento sobre la importación. Cercano al fin de la Segunda Guerra Mundial, los principales países aliados, estadounidenses y todos los demás, hicieron planes para establecer el orden en las relaciones monetarias internacionales, surgiendo el Fondo Monetario en diciembre de 1945. Sus estatus declararon como objetivos principales la promoción de políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, principalmente facilitar en el comercio internacional y reducir la pobreza de los países, no solamente de uno, sino de todos los países. La estructura. El FMI rinde cuentas a sus 188 miembros a través del Consejo de Gobernadores, con un representante gobernador por cada país miembro. Ellos se reúnen una vez al año. Bueno, el Comité Monetario y Financiero Internacional, bueno, está formado por 24 gobernadores, se reúne 2 veces por año. El siguiente sería el Consejo Ejecutivo. Por 24 miembros también está formado, que encabeza los 3 trabajadores, o sea, los trabajadores habituales del FMI, reuniéndose 3 veces por semana. Estructura financiera y mecanismos de créditos actuales del FMI. Conoce el financiamiento a los países miembros por 3 conductos, todos ellos con el fin común de transferirles monedas de reserva en las operaciones regulares y concesionarias de crédito. El financiamiento se facilita sobre el amparo de acuerdos con el FMI. Bueno, las operaciones ordinarias de crédito, a diferencia de otras instituciones financieras internacionales como la Banca Mundial o los bancos regionales de desarrollo, el FMI actúa de hecho como depositario para las monedas de los países miembros y parte de sus reservas de diversa financiamiento. Bueno, le voy a presentar un cuadro donde nos manifiesta mejor el FMI. Bueno, primero, Departamento General, ya, cuenta de recursos generales, cuentas especiales de desembolsos, cuentas de inversión. En el segundo departamento encontramos también las tenencias y las asignaciones, donde todo eso va impartido en el FMI, todo eso va de la mano. Bueno, eso es todo lo que investigué, bueno, y como ya sabemos, el Fondo Monetario Internacional no solamente ayuda a un país, sino a diversos países, donde llegan a un acuerdo para poder
hacer, no dejar a un país que quiebra, o sea, todos ellos deben seguir adelante y, y es una estructura en la cual se manifiesta muchas cosas para llegar a hacer un préstamo a un país, a una ayuda. Bueno, todo eso. Gracias. Ok. Quinto Ginger no está. Alguien que no haya realizado Se me fue el internet. No sé si me nombró. apellido. Chamba, Pinela María. Ok, Chamba. Continuamos. La globalización, en ocasiones denominada mundialización, es un proceso económico, tecnológico, político y social, cultural a escala mundial que consiste en el crecimiento, comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico y producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberación y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico, económico nacional y en sus relaciones nacionales e interrelacionales. ¿Qué es la globalización? Según Konczynowski, en el 2007, la globalización es un proceso de integración que tiende a crear un solo mercado mundial, que se comercian productos semejantes, producidos por empresas cuyo origen es difícil de determinar, ya que sus operaciones se distribuyen en varios países. Gracias. Ok, Chamba. Profesora, disculpe que le interrumpa. El compañero Ariel Jiménez me acabó de enviar un mensaje, me dice que se quedó sin internet. Dice que tiene problemas en internet, que se quedó sin internet. Ariel Jiménez. Por eso que Fernandito que no dio su posición, creo. Pero ahorita lo veo aquí en el habla. Sí, él no realizó la exposición. Bueno, ese es el mensaje que me dejó Hernandito. Se conectado al habla. Alguien más que se haya conectado tarde y no realizó su intervención. Bueno, parece que ahí sí ya todos realizaron sus exposiciones. Bueno, algunos no se conectaron. Bueno, dentro de lo planificado estaba el realizar las exposiciones, ¿no? Porque la calificación está dividida entre lo que es la exposición y lo que ustedes subirán a la plataforma, ¿no? Ya luego yo les comunicaré cuando ya está aperturada la tarea. Profesora. Para que ustedes puedan subir su tarea y yo les consigno la calificación. Dígame, Viteri. La tarea ahorita, la exposición, yo lo hice en el cuaderno.
Sí, Hay que luego, hacerlo en... luego tiene hacerlo en que el cuaderno. luego tiene que subirla a la plataforma, toda la investigación que realizaron. Esa Sí, indicación pero se dio. yo le hice en el cuaderno. Yo le hice, o sea, escrito. Entonces Mano. tendrá que subir igual la investigación. Se sube la Ah, ya, ok, investigación, gracias. se sube la investigación y de esa manera se puede consignar la calificación, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bueno, con esto quedaríamos en función a lo que es esta tarea, solo indicarles cuándo la subirían a la plataforma.